Amén. Que el Señor bendiga esta alabanza muy hermosa de nuestro hermano Gilson. Así que una hermosa alabanza que se llama En la cruz. En la cruz el Señor dio la vida por nosotros. En la cruz el Señor fue derramado hasta su última gota de sangre para nuestra salvación. Dice la Biblia que también ahí fueron llevadas las llagas de las enfermedades. Fueron curadas también nuestras enfermedades. Los pecados del mundo fueron sobre él en ese momento en el cual él expiró. Vamos a hablar también de la resurrección del Señor. Le voy a leer en San Marcos, capítulo 16, versículo del 1 al 8. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Qué hermosa esta palabra del Señor, la cual habla de la resurrección del Señor Jesucristo, de nuestro Salvador. Hermoso, dice la Biblia que iba María, que acompañada de Magdalena y de Salomé, perdón, de María Magdalena y de Salomé, al sepulcro del Señor. Dice que iban a llevar especies aromáticas a Jesús, y ellas iban caminando y pensaban que él le iba a mover la piedra para poder entrar, y se le apareció un ángel del Señor que estaba sentado al lado derecho, y les dice que ¿quién buscaban entre los muertos? Porque él vivía. Porque él vive. Él vive, le dijeron. Y estas mujeres se asustaron y se asombraron de lo que estaban viendo. Y dice el ángel que les dijo que debían ir a hablarle a sus discípulos y a Pedro. Aquí quiero resaltar mucho que dijo a los discípulos y a Pedro. Y a Pedro. Pedro no estaba con los discípulos porque él había vuelto a pescar, había vuelto al lugar donde Dios lo sacó, porque él le falló al Señor, él sintió que le había fallado al Señor, y dice que volvió al lugar donde Dios lo sacó, y por eso Dios, como le decían delante, fue y le habló desde la orilla del mar, porque Pedro no estaba con los discípulos. Y dice que ellas salieron del lugar con miedo, con temblor de lo que habían visto, que el Señor que habían puesto en ese lugar había resucitado. Qué hermoso es el Señor, y igual hay gozo en nuestros corazones del poder leer esto, que el Señor nos da una salida a nuestros problemas, nos da una salida a nuestros errores como jóvenes, que son muchos, y en el cual que la sangre de Cristo nos lava y nos limpia. Amén, hermano Raúl. Amén, hermano Nicolás. Es hermoso la palabra del Señor. Hermosa Ahora queremos palabra. hablarle un poquito de lo que el Señor nos encomendó a los discípulos cuando Él fue resucitado. Amén, hermano. Amén. Acá nos habla también, pese a la aparición del Señor una vez que Él resucitó, también se le apareció a los discípulos, Amén. pero aún también ellos con su incredulidad no creían. No creían porque acá voy a leerle la parte que vamos a compartirle. Dice, habla de la gran comisión a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen:
en mi nombre, echarán Amén. fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos Y serán. y ellos sanarán. Amén. Qué hermosa palabra. Entonces, pero como comentaba con mi hermano Nicolás, el Señor se le había aparecido a estas dos mujeres, Amén. y también el ángel ya le había dicho que ya el que estaba ahí se había levantado de ese lugar, Amén. pero los que estaban incrédulos eran los discípulos, Amén. hermano Nicolás, ¿cierto? Amén. Y es ahí donde ellos querían ver al Señor, y entonces el Señor también se le aparece, y, y es importante este punto, hermano Nicolás, ¿cierto? Qué hermosa la palabra del Señor, hermano. cuando el Señor se le aparece a Tomás también, ¿cierto? Amén. Porque Tomás quería ver el costado. Ver para creer. Claro, Tomás quería ver donde los soldados le habían herido por el costado, quería ver las marcas de las manos, pero el Señor también a Tomás le dice, desde hoy en adelante serán bienaventurados los que no ven, pero creen. Amén. Esa palabra, y también le da la gran comisión, pues, de una vez que ya Jesucristo compartía con ellos, le da la gran comisión donde le dice, vayan por todas partes y Predicar la prediquen palabra mi del Señor. evangelio, vayan Amén. por todas partes, y además le da autoridad para echar fuera demonios, y también le dice, si algo de comer les dan, no teman, cual sea las cosas que puedan ustedes servir, porque acá dice acá, y si comieren cosas mortíferas no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos, Amén. sanarán, echarán fuera demonios. Amén. Qué hermosa la palabra del Señor. Cuando Raulito leía, igual hay como un gozo en nuestro corazón, porque muchas veces somos como Tomás, incrédulos al Señor, y queremos ver, pero bienaventurados los que no ven y creen en el Así es. Señor. Y hoy en día hay muchos Tomases, como puede decir, Amén. Tomás, ¿cierto? Que quieren ver el milagro, y si mientras eso no creen, ocurra, hoy, no creen. hoy en día también se ve eso en la realidad de la... No, del y mundo. lo más hermoso también ahí que dice que el Señor nos da autoridad para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, y qué hermoso es la autoridad que el Señor nos da, y muchas veces la despreciamos, muchas veces no tomamos en cuenta la autoridad que el Señor nos da, y fue muy importante lo que el Señor nos dejó en nuestras manos. Y dice que también él se fue con el Señor a sentarse ahí a su trono, y dejó a un consolador Al Espíritu para nuestras Santo, vidas, que es el Espíritu Así es. Santo. que estaría todos los días hasta el fin de los tiempos, como la Amén. palabra del Señor nos habla. El consolador. Así es. Él va a estar con nosotros hasta que el Señor venga. Así que tome esta palabra del Señor, que Él fue resucitado entre los muertos, que también nos mandó a predicar su palabra y nos dio autoridad para echar fuera demonios, y debemos tomar esta arma del Señor tan preciosa que nos dejó. Amén. Así es, hermano Nicolás. Amén. Debemos ser agradecidos de parte del Señor, porque Él nos ha llamado a estos caminos tan hermosos, caminos santos. Es un poco complicado, pero como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Así es. Amén. Que el Señor les bendiga. Ahora vamos a estar entrando a la palabra del Señor, una palabra que quizá va a hablar a nuestras vidas, a nuestra necesidad. Así Así es. que vamos a ir con una alabanza, hermano Raúl. Amén. Vamos a ir con una alabanza con la Marcela Gándara, ¿sí? Marcela Gándara, Tu palabra. tu palabra. Que el Señor les bendiga. Amén.